bendiga, mis hermanos. Primera epístola a los Corintios, capítulo 7. Sabemos que vamos a estudiar la palabra del Señor, amén. Y que lo que vamos a leer es el consejo de Él, amén. Amén, mis hermanos, completamente convencidos. Escribe el apóstol, vamos a leerlo de manera antifonal. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse con su mujer. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no la abandone. ¿Me salté algún versículo? Perdónenme. ¿Cuál? Entonces voy al 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Por alguna razón teníamos que repetir ese versículo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás algo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre que quedase como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y a los que lloran como si no llorasen, y a los que se alegran como si no se alegrasen, y a los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No es asimismo diferencia entre la casada y la doncella.
La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así el cuerpo como el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo hablar los hombres. Eso lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dice el versículo 1, que ya que lo leyéramos todo, pero ustedes lo van a leer en la casa y van a meditar en esto. Esta es la palabra de Dios, independientemente de lo que yo haya hablado con ustedes en otro tiempo y en otro momento. Les voy a hablar en esta mañana la verdad, porque estoy parado en el púlpito y quiero que entiendan algo. La mayoría de veces cuando una persona, vamos a hablar de un separado, un divorciado, viene a la iglesia, muchas veces viene con la intención de que el Señor le regrese a esa persona. Y puede ser un gancho que nosotros utilizamos para ayudar a esa persona, pero a medida que comenzamos el discipulado, comenzamos a enseñarle en su corazón cuál es el mal que tiene y por qué no tiene que estar buscando eso, sino cómo tiene que arreglar su vida y sus sentimientos delante del Señor. Y a medida que viene caminando, esa persona se va dando cuenta y va entendiendo. Es lo que nosotros denominamos discipulado de niños, para pasarlos a jóvenes. Y ya cuando están jóvenes, entramos al terreno de los adultos. Y lo que vamos a estudiar en esta mañana es la Biblia, la palabra de Dios, para los casados, para los solteros, para las viudas. Es lo que el apóstol, y aquí está diciendo en cuanto a las cosas que me escribiste. Habíamos hablado de una carta que ellos les habían enviado al apóstol Pablo, y le preguntaban que, bueno, le sería al hombre no tocar mujer porque creían en el asceticismo. Pensaron que uno podría ser más puro al abstenerse por completo de la sexualidad en el matrimonio. La sexualidad en el matrimonio fue creada por Dios. La sexualidad no tiene nada de malo. Dios nunca la prohíbe en la Escritura. Vamos a seguir mirando. Los esposos y esposas deben continuar con su intimidad, como está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que el sexo sea la única razón para el matrimonio, porque muchos toman el texto, es mejor casarse que estarse quemando, pero en su contexto habla a los solteros. Soltero no es el separado que tiene hijos, él es un separado, un divorciado. Es a los solteros. Es mejor casarse que estarse quemando. Los que ya tuvieron hogar delante del Señor, bíblicamente, y lo vamos a ver, usted ya no tiene oportunidad. Qué lío. Y si la quiere, la tiene que buscar a través de las Escrituras. ¿Estamos? Es la verdad bíblica del Señor. Es lo que usted viene a aprender en esta mañana, para que no sea enlazado. Hay muchos que en su momento tuvieron su hogar. Es que sus hijos son un testimonio de por dónde camina usted. Ahí lo tiene. Hay veces reunión de solteros y ahí están los divorciados y separados. ¿Cuál reunión de solteros? ¿Usted qué hace ahí? ¿Usted es separado o usted es un divorciado? Y se me aplican las normas del separado y del divorciado para su vida, no las del soltero. Amén. Qué bonita que es la palabra. Los esposos y esposas deben continuar con su intimidad, les va a decir Pablo. Pablo no está diciendo que el sexo sea la única razón para el matrimonio o la razón más importante en el matrimonio. La sexualidad es un punto secundario. ¿Me lo escucharon? Algunos tienen el sexo como sublime en su matrimonio. Ustedes están mal, a los que están pensando de esa manera. Los que piensan que el sexo es secundario en el matrimonio, están pensando bien. Porque el día de mañana, cuando su merced no pueda cumplir por X situación, una enfermedad, o sea que se acaba el matrimonio, se les acaba. Yo conocí un pastor y su esposita. La esposita le hicieron una cirugía a corazón abierto y el médico le dijo: si usted vuelve a tener emociones fuertes, puede morir.
Y entre esas emociones fuertes estaba que ella no podía volver a tener relaciones. ¿Y qué pasó en ese matrimonio? El varón entró en un desespero. Porque la mayoría de nosotros somos racionales, sensitivos. Y vivimos por emociones. Cuando hablo de racional es el sentido animal. Y el Señor dice que no debemos ser así. No se debe. Por eso es que hay hombres cuando su esposita está enferma, que no puede estar con ellos, ¿qué pasa? Se disgustan, se enojan, se molestan. Ya comienzan a ver a la esposa como un objeto sexual. Y la gente de Corinto dijo, es mejor no tener eso. Es mejor no tener sexualidad en el matrimonio. Y Pablo les dice, ¿ustedes qué es lo que están mirando? Porque por un lado iban a donde las rameras y se revolcaban, y por otro lado dijeron, no, cortemos ya con todo eso. Los extremismos de nuestra mente y de nuestro corazón. Los extremismos. ¿Ha visto una persona cuando anda en el pecado? El típico fariseo cuando anda en el pecado reclama la misericordia de Dios. Y cuando medio está caminando bien, quiere aplicarle la ley a todo el mundo. El típico fariseo no sabe centrarse en la escritura. Quiero leerles en la versión King James lo que el apóstol habla del versículo 3 al 5. Miren ustedes sus Biblias, pero yo les voy a leer en la versión King James para que ustedes la miren en la casa. Dice el apóstol, permita que el esposo, en esta versión, permita que el esposo le rinda a su esposa el afecto que se le debe. No es sexo, no es eso. Es que el hombre aprenda a respetar a su esposa desde todo ángulo. ¿Cómo quiere ver usted a su esposa? ¿Como la reina suya? ¿Como la corona suya? ¿O cómo la ve? ¿Como un objeto sexual? ¿Cómo la está mirando? Permita que el esposo le rinda a su esposa el afecto que se le debe, y también la esposa a su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero el esposo sí. Y del mismo modo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero la esposa sí. Era lo que decía aquí el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Esposas, ustedes no tienen potestad sobre su cuerpo, es su esposo. Pero señor esposo, usted tiene que hacer un buen uso del cuerpo de su esposa, y viceversa. Eso está diciendo el apóstol. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración. Eso es entendido, ¿no? ¿Sí lo entienden o no? El apóstol dice, su merced quiere entrar en los días de oración. Habla a las esposas y a los esposos. Así como ustedes lo hacen acá, que hermano, queremos 3 días de oración las hermanas. Así como ustedes lo hacen, pero se tiene que poner en común acuerdo con su esposo. Yo he visto que las hermanas aquí en la iglesia, nada de televisión, nada de mundo, les encanta mucho la oración, pero no se puede negar a su esposo. Entonces tiene que haber un común acuerdo en decirle a su esposo, amor, voy a estar en comunión con el Señor, porque es dificultoso. Mire, si usted está metido en oración y vienen y le dan un besito en la orejita, eso es molesto, porque usted está con el Señor. Cuando usted aprende a respetar al Señor, ¿no? Cuando en usted hay respeto. Entonces el apóstol dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Hablando de este punto, y más adelante en el verso 6 dice, esto digo por vía de concesión, por vía de consejo, no por mandamiento. Porque el Señor nunca prohíbe la intimidad dentro del matrimonio. Pero si el hermano o la hermana quieren pasar ese tiempo, pues qué bueno es. Pero no se nieguen para que no caigan en problemas, dice el versículo, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios no ordena o recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es una ofensa a los ojos del Creador. Una ofensa. Si usted cree que es un juego donde su merced pide perdón, peca, reza y empata, está mirando por donde no es. Vamos al origen del matrimonio para entender. Dios toma al hombre, lo recuerda en Génesis, ¿no? Hace que el hombre duerma, abre su cuerpo, saca una costilla, ¿cierto? ¿Qué está mostrándonos el Señor ahí?
unidad, son uno. La saca, pero ella tiene que volver a él otra vez. Por eso dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay un misterio de la unidad, porque lo que el Señor quiere mostrarle al hombre, cuando el hombre quiere tener más de un matrimonio, está desdibujando el plan del Señor. Lo está desdibujando, está cometiendo un gravísimo error. Voy al ejemplo. Cuando su merced le es enseñado por el Señor que tiene que ser un buen padre con su hijo, amoroso, correctivo, fiel, tierno, y usted comienza a enseñarle a su hijo a los golpes, a los gritos, llegó bravo. Recuerdo, había una serie de televisión, un programa muy chistoso, donde el hombre tenía que llegar a la casa y el vaso donde le servían el jugo tenía que estar sudado el vaso, y si no botaban el vaso. El hombre haciendo referencia a estos personajes que son así. Y hay hombres que llegan y si no está el alimento hecho, se enfurecen. Si tarda un momentico la cocción, se enfurecen. Y voy a los hijos. Cuando su ejemplo es dañino, es corrompido para su hijo, ¿cómo crecerá él viendo a papá Dios? Por eso es que nosotros traemos ideas distorsionadas de Dios. Usted se gana a Dios con un favor. O si usted va a una oración y no entienden que son asuntos del corazón. Algunos no entienden que Dios se manifiesta en nosotros de una manera antropomórfica, expresando los sentimientos, como los sentimientos que usted expresa a los demás. Usted no puede tener relación con nadie de amistad si no hay sentimientos involucrados. Ahí están los sentimientos, y cuidado con esto. Entonces, el muchacho dejará padre y madre, y lo mismo la chica, y es un símbolo, y se unirán, como si esa costilla regresara a ese muchacho, como si esa costilla sacada un día de Adán regresa a él, y los dos serán una sola carne. Eso está en Génesis. Génesis se encarga de mostrarnos el origen del matrimonio. ¿Recuerdan el primer hombre que tomó para sí dos mujeres? Lamé. Una se llamaba Ada y la otra Sila. Cuando usted va a mirar las referencias de esos nombres, va a encontrar unas cosas impresionantes. Se los dejo de tarea. Cuando los sacerdotes debían casarse, ¿qué tenían que escoger? En las leyes del sacerdocio, un sacerdote no puede escoger una prostituta, no puede escoger una mujer que ya haya tenido marido. El sacerdote tenía que escoger una mujer virgen y pura. Virgen y pura. Ahora sí, vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. El matrimonio es con una sola persona, no son dos, es con una sola. Debido a la ociosidad pecaminosa de nuestras sociedades, es que hemos tenido y hemos pasado y brincado de lado a lado, y ya vamos a mirar estos aspectos. 24, 1 y 2, ¿quién lo lee, por favor? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salirá de su casa, podrá ir y casarse con otro. Versículo 3. Pero si lo aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Listo, vamos a la ley levítica. Ya vamos a analizar eso desde la perspectiva del Señor Jesús, porque Él mismo es el que nos aclara este asunto. Dice que en el pueblo, por haber dureza del corazón, se le permitió al hombre dar carta de divorcio. ¿La carta de divorcio por qué se daba?
por encontrar una cosa indecente. ¿Cuál sería una? Que no era virgen, correcto. Se había mancillado, señor. El adulterio era penalizado con muerte. O sea, la carta de divorcio no es por adulterio. Cuando hay adulterio hay que muerte. Pero como habían hombres tan prudentes como José, cuando supo que María estaba encinta, como era un hombre justo, decidió más bien dar carta de divorcio o separarse hasta que el Señor vino y le dijo. Y habían hombres que decían, bueno, yo no voy a cargar con la mancilla de ella, pero tampoco voy a hacer que la apedreen para que la maten. Voy a darle su carta de divorcio. Pero para muchos comenzó como un juego. Por eso viene la voz del Señor. Si usted viene cosa indecente en su mujer, la despedirá, le da carta de divorcio. Algunas mujeres era porque el hombre ya no quería estar con ella. Le molestaba y se crearon las dos escuelas de siempre, la de Gilé y la de Chamay. Y se crean esas escuelas. ¿Qué hizo su esposa? Le contestó feo, uy, no, sepárese, hermano. Y así comenzaron. Entonces el Señor les dice, mire, si usted se casó con este hombre, con José, se separó de José y ahora consiguió a Pedro, y Pedro resulta que ya no quiere estar con usted, usted no puede volver a donde José. Eso es parte del requerimiento levítico, pero ya vamos a ver lo que compete a la iglesia. Recuerden, hay una carta de divorcio. Si se separa el primer marido, no puede volver a él. No puede volver a él. ¿Por qué? Porque ahí en el texto dice, envileces la tierra que el Señor te ha dado. O sea, el Señor te entrega una compañera, es tu esposa, y luego la sueltas para que vaya y se mancille, y después de mancillada, ¿la vas a recibir? Por favor, por favor. ¿Quién me ayuda con la palabra mancillar? Deshonrar. Le doy sinónimos. Hay veces las palabras, y gracias hermana Heidi por la pregunta, hay palabras que no las entendemos. Y la mayor de las cosas, siempre para poder explicar algo, nos vamos a los sinónimos. Un ejemplo, la santidad, la pureza. Como venimos tan manchados, no podemos percibir eso. No lo podemos percibir. Y por eso buscamos sinónimos para lograr entrar con las palabras y adecuarlas a nuestro contexto para que los demás las entiendan. Y es importante entender eso cuando leemos la escritura. Nos leía la hermana hoy una palabra del latín, ¿era? Sin tocar. ¿Y era la palabra íntegro? Y ahora fíjese, la palabra íntegro sin tocar. Entonces los sinónimos nos ayudan porque las palabras tienen las palabras son poderosas. Las palabras son poderosas. Ahora vamos a Mateo capítulo 19. Ay no, Malaquías. Estaba leyendo acá que la palabra mancilla viene de la palabra mancha, que significa o manchita, viene de esa palabra. Muchísimas gracias, mi hermano. Entonces mancillar viene de mancha. Malaquías capítulo 2. Mi hermano, por el simple hecho de que su merced lo invitan a ver qué país, nos vamos a trasladar a Israel, amén. Estamos todos en Israel. Su merced toma un carro, vamos todos ahí, se cruza el semáforo en rojo, allá. ¿Qué le va a suceder? El semáforo en rojo en Israel, en China, en Indonesia, en Colombia, es lo mismo. Es lo mismo. Y si se lo pasó en rojo, ¿qué le espera? Una infracción, como una infracción de la ley, tiene que pagar. Tiene. Lo mismo pasa con ay, yo no sabía, hermano, yo no sabía. Yo no sabía y por eso yo me metí con ella, pero ahora yo no sabía. Por eso es la lucha entre los creyentes de ¿el matrimonio católico es válido? Sí. Obvio que sí. ¿Y el matrimonio mormón? También. Claro, matrimonio es matrimonio. De donde lo vea usted, conforme a la escritura.
¿Qué es matrimonio? Que un hombre se allegue a la intimidad con una mujer entregándole sus emociones, sus sentimientos y su voluntad. Esa es la entrega en el matrimonio. Ah, no, fue que yo estuve con ella, pero no, un momento. La escritura manda, la escritura gobierna. Por el simple hecho de que usted no quiere entender la ley, no quiere decir que la ley no deja de ser ley. ¿Entendido? Ley es ley. Malaquías capítulo 2 versículo 14, que dice: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu parte. Y el 13, por favor. El 13 o el 15. No hizo Sí es. el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Listo. Acaba de leer y luego el capítulo 15 dice que el Señor aborrece el repudio. El Señor no quiere divorcios. Cuando su merced tiene en su boquita muy carnal el divorcio, está siendo auspiciado por Satanás. La mayoría de los hombres toman decisiones y dan consejería en sus emociones, no en la Biblia. Y decisiones, consejos en emociones es diabólico. Lo que debemos aconsejar es Biblia. Dios mandó: se separará el padre de su madre, de su padre y de su madre, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, veíamos en la clase pasada: huid de la fornicación. Para el Señor hay un solo matrimonio, uno solo. Ah, pero es que yo me casé por la notaría y es mi segundo matrimonio. Por eso tenemos que entrar a solucionar estas cosas. Es más, sinvergüenzas, hombres y mujeres que han tenido 2, 3 hogares y siguen buscando otro. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están parados? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia? Lo entiendo cuando usted está alejado de la iglesia, cuando usted está alejado de la comunión con el Señor, pero estando en la comunión con el Señor, ¿qué busca? ¿Qué es lo que usted está buscando? Por eso el apóstol se para y dice a la iglesia: en el estado que ustedes están acá, en el estado que fueron llamados al ministerio rescatando almas perdidas, así quédense, así se quedan. Y ya vamos a mirar. El Señor Jesús en Mateo capítulo 19 no hay problema, eso es lo que el apóstol también dice. Ya lo vamos a mirar. Nosotros en otro tiempo también caminamos por ahí. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Ojo con esto va para los estudiosos. Fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Recuerden, ¿qué representa el Jordán en la Biblia? Descenso, muerte. Fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron allí grandes multitudes y lo sanó allí. Vamos al texto. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Están citando Deuteronomio 24. Pero son astutos. Como cuando algunos hermanos muy astutos tratan de manejar la Biblia para buscar su acomodo. Si la Biblia dice no, es no. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído? Su merced cita Deuteronomio 24, pero ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio
no fue así. Y estas palabras hermosísimas. Cuando Él dice, yo os digo, es la voz del Eterno, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, o sea que haya una infidelidad dentro del matrimonio, es la única causal para que haya una separación. Es la única causal. No como enseña la psicología, incompatibilidad de caracteres. Falso. Y aquí venimos. Hermano, es que yo voy a la iglesia, pero mi esposa practica la hechicería, ¿me separo? No es causal de divorcio. Es que mi esposa va a los testigos. Es que mi esposa va a los mormones. Y en la mayoría de los casos, los pastores, hermano, yugo, ¿de dónde está parado? ¿O dónde está parado y qué es lo que se está mirando? La Biblia me da una causal de divorcio. Por eso dice, si se separan por otra cosa, usted hace que ella vaya y cometa adulterio. Es que me voy y la dejo. ¿Quién le dio a usted esa autorización? ¿Quién? La única causal de divorcio en la Biblia de nuestro amado Dios es fornicación o adulterio. Esa es la única causal, no hay otra. Los pastores que dicen, hermano, suéltese de ahí. Por eso leíamos que si el hermano creyente vive con una persona que no es creyente y ese no creyente consciente en vivir con él, ¿qué le dice? No se separe. Y si se separa, quédese sin casar. Ajá. ¿Lo oyeron? Biblia. Por eso dijimos que cuando entramos a mirar la escritura, ya no hay avales para más matrimonios. Estamos trabajando en el corazón, El resto son trampas. Huir de la fornicación. ¿Qué pasa con la fornicación? Cuando una persona se allega sexualmente a otra, entregan sus emociones, su sentimiento y su voluntad. Usted no se da cuenta, pero así es. Y vienen los enlaces. Y vienen el problema, las ataduras en el corazón. Por eso hay mujeres que no se pueden levantar espiritualmente. Fueron atrapadas, hombres igual. El Señor dijo, mire, cualquiera. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Preciosas palabras nuevamente. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, adulteró con ella, o sea, prendió una cadena en su corazón hacia ella. ¿Ve por qué no entendemos la palabra pureza? ¿Ve por qué no entendemos la palabra santidad? Damos definiciones, pero no entendemos qué es lo que el Señor quiere. Y el Señor lo que quiere es nuestra limpieza. Algunos hemos caminado por sendas que no debimos caminar y el Señor nos ha perdonado. Pero llegado el consejo nos toca obedecer. ¿Cuál es el problema de todos nosotros? Ay, hermano, es que yo estoy solo y el versículo en la Biblia me dice que es mejor casarme que estarme quemando. Ey. Dentro de esos 2 pajecitos, o esos 3, o esos 4 que usted tiene, ¿cómo llamamos esos pajecitos? Sus hijos. ¿Y de dónde han venido? Gracias a su desorden son llamados hijos de fornicación. Gracias a sus deslices. La culpa no es de los niños. La culpa es suya por no pararse donde se tiene que parar. ¿Me oyeron? Las mujeres jóvenes deben guardarse para su esposo. Los hombres deben guardarse para su esposa. Ustedes no saben cuando se meten en la fornicación, la trampa tan terrible en la que caen. Es una trampa horrible, porque después se lo van a sacar en cara. Cuidado con lo que estamos hablando. Les hablo solo la palabra del Señor. Entonces volvemos. Los que ya se unieron en matrimonio, los que tienen hijos y se separaron y se fueron por allá otra vez a buscar, están patinando. Y eso nos cuesta a todos. Nos cuesta. Que el Señor venga y nos diga. Bueno, termino con esta palabra. Estoy en Mateo capítulo 19, versículo 9 y dice:
Esto va para ustedes y para cualquiera que les pregunte sobre el matrimonio. Estas son las bases esenciales en toda la Biblia. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y la que se casa con la repudiada, adultera. Si yo peleo con mi esposa y me separo de ella, y yo voy por el camino y ella consigue otro hombre, yo le empujé a adulterar. Porque la única causal era que lo hubiera cometido dentro del matrimonio. Y por eso viene el versículo 10, y los discípulos le dijeron: si así es la cosa, mejor conviene no casarse. Mejor conviene no casarse. Entonces les digo, no todos son capaces de recibir esto. Y vuelvo y les digo, lean todo el capítulo en su contexto. Primero pasa el Jordán, segundo el matrimonio, tercero los niños, porque usted tiene que recibir la palabra como los niños, y cuarto el hombre que se quiere justificar en la ley, el joven rico, para que usted entienda todo lo que el Señor dice en su sabiduría. Porque es importante mirar la Biblia. Volvemos otra vez a Corintios. Las dudas que le queden las aclaramos personalmente. Por eso los asuntos del matrimonio y la consejería no es tan fácil. No es tan fácil. El hermano se para y dice: el Señor perdona todo pecado y me perdona esto. ¿Sabes que sí? Pero no te quita la consecuencia. No te quita la consecuencia. Como el hombre que entra en adulterio. ¿Qué dice la Biblia del hombre que cae entra? Mejor entra, porque eso de ay, me caí en adulterio. No. El hombre que entra en el adulterio, ¿qué dice la Biblia? Sí, es que así hay hermanos. Ay, hermano, ore por mí, reprenda ese espíritu de fornicación. Hermano, toca escogerle con una tabla a usted para que afine. Nadie cae en fornicación. Todos entran allá. Todos entran al adulterio. Pero ¿dónde iba yo con esto? Sí, por tanta palabra se me olvida. Si ahorita regresa la palabra a mí, vuelvo y les comunico. Sí, algo les alcancé a decir. No, se me fue. El Señor Jesús en Mateo capítulo 19 declara que en el principio no fue así. Es un hombre para una mujer. Eso lo enseña la iglesia. Eso lo enseña la iglesia. Si el hermano dice: el Señor me va a perdonar si yo cometo esto, mi hermano, la consecuencia no se le va a quitar. Y el Señor le va a traer verdugos. Sigue diciendo el versículo número. Dice el apóstol Pablo en el verso 7: más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces aquí nos paramos y decimos: el apóstol Pablo tiene el don de continencia. Pero ahí no está hablando él de eso. Se tiene que ponerle muy bien cuidado a lo que él está hablando. Cada uno tiene su propio don. Pablo, en el momento de escribir esto, no estaba casado, aunque tuvo esposa, porque perteneció al Sanedrín. ¿Qué pasó con la esposa? No lo sabemos. Él se coloca entre los solteros y las viudas, no para una vida licenciosa. Él dice: mire, me meto entre los solteros porque yo le estoy sirviendo de todo mi corazón al Señor y quisiera que los solteros lo hicieran. Pero como no pueden muchos y están diciendo que es mejor casarse que estarse quemando, pues cada uno tenga su propia esposa. En la cultura judía, un muchacho tenía que salir de su casa, conseguir su esposa y ser fecundo, tener hijos, y esa era la bendición. Si un hombre no accedía a eso, era una maldición. ¿Recuerdan el caso de la mujer que estuvo con 7 hermanos? ¿Lo recuerdan? O en el caso de Onán, que le dijeron: mire, aquí está la esposa de su hermano para que le dé descendencia, para que no lo tengan por maldita. Y el hombre vertía en tierra. Y para los judíos era muy importante que sus muchachos crecieran y se casaran. Por eso el apóstol les escribe y les dice: mire, chicas vírgenes, si su merced quiere servirle al Señor y no se quiere casar, les digo algo: no hay maldición, no hay. Es una bendición que Dios hace para el Señor. Y tú, muchacho, también.
Pero si tú quieres formar tu hogar, no hay problema, cásate, cásate. Los pastores en las iglesias, por lo que venimos contaminados de catolicismo, y no lo queremos reconocer, los pastores no casan a nadie. ¿Entendido? Los pastores no casan a nadie. El pastor solo se para y da testimonio público a los hermanos de la unión que ellos ejecutaron. Pero no es que los declaro marido y mujer, no, ellos ya lo declararon, ellos mismos, en el afecto de su corazón. Si son limpios todavía no, como decía un predicador, no se comen las onces antes del recreo, sino que esperan a su momento. Es muy bueno, es saludable. Mira, mujer, si tú te guardas para el día de tu matrimonio, te lo garantizo que tú serás muy respetada porque la Biblia lo dice. Si ya cometiste tu error, habla con el Señor, pero procura enmendarte. Tú no naciste para pasar de mano en mano. Hay una propaganda de unos vasos de echales que si usted tomaría donde tomó Pepito, Juan, Clarita, todos. No, nadie quiere eso. A ver, chicas, ¿quién quiere de ustedes un tipo que se ha acostado con Raimundo y todo el mundo? No, los cuentos nos enseñan que debe ser un príncipe azul. De pronto está convertido en sapo, pero usted dándole el besito se vuelve el príncipe azul. Pero su merced debe guardarse para usted misma y demostrarle a ese hombre que de verdad lo quiere y usted quiere un hogar. Cuando casan las parejas, cuando el hermano Oscar y la hermana Liliana, teniendo a Ainara de 18 años, encontraron una familia, se sientan ellos dos, los padres, y dialogan el asunto. Ahí es donde viene, eso es bíblico. No vayan al pastor, pastor, ¿será que usted aprueba? Nosotros ni aprobamos ni desaprobamos. ¿Entendido? Solo decimos lo que la Biblia dice. Ay, es que yo quisiera hacer una reunión en la iglesia. Ah, muy bien, no hay problema. Pero quítense de la cabeza eso. Quítense de la cabeza eso. Catolicismo y sus tradiciones fuera. Fuera. Por eso usted, la mujer que tiene hoy en día, es su esposa. Cometió el mal en el pasado, listo. Habla con su Señor, todo es restaurado en este momento y para adelante. Los que están aquí sentados, que ya tienen hijos, que tuvieron y pasaron de aquí allá y allá, la Escritura dice que ya no pueden. Y aquí viene la lucha de nosotros. Porque el asunto del matrimonio, el asunto... un punto que se me escapa. Su merced en el ministerio rescatando almas perdidas, conforme a la Escritura, su merced si quiere restaurar las cosas con su antigua pareja y puede, hágalo. ¿Lo estoy mandando a que vaya eso? No. Me gustaría que estuvieran aquí quietos, así como los veo. Así manténganse para el Señor. El problema de nosotros es que como nos gobiernan las pasiones, me gobierna esta mente, estoy bombardeado por el mundo, por la sexualidad. Ojo con este punto que les voy a decir, porque aquí es donde su merced se califica. Si a usted lo gobiernan las pasiones, está orando por una pareja, tengo que decirle que lo que cantó hace ratico no es cierto en su vida. El Espíritu Santo tiene que tener control de todas sus emociones. ¿Me oyeron? Y más en la parte pasional. Si no, su merced anda en un espejismo. La Biblia manda al discípulo del Señor a morir para vivir para Él. Vuelvo otra vez, las palabras que son tan tremendas, tan verdaderas y tan profundas. Si usted le rinde su vida al Señor, entrega sus pasiones al Señor, ¿qué le preocupa? Ahí estamos, son decisiones en la vida. Las mismas decisiones que usted toma. Tengo a mi esposa, pero esta chica está hermosísima. Me hace unos cambios de luces espectaculares. Huele delicioso. La mía huele a ajo. Esta huele a Carolina Herrera. Pero las decisiones son lo que usted tiene que aprender a tomar. ¿Me oyeron? Decisiones claras. No, estoy diciendo así como su esposita la que huele a Carolina Herrera, la otra huele a ajo. Pero decisiones, mis hermanos, decisiones.
o usted se para en el Señor verdaderamente, ¿qué es lo que usted busca y qué es lo que usted persigue? Aquí todos somos fornicarios potenciales, todos. Aquí no nos salvamos ninguno, pero le pedimos al Señor que nos sujete. Usted ve una viejita de 80 años que ya no puede ni pasar el agua. Esa viejita fornicaria. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza que usted tanto predica. Naturaleza pecaminosa. Hermoso tulip, dice por ahí. Todos la tienen. El viejito. Miren, una vez escuché un caso de un hermano que tenía sus dos niñas. Las niñas tenían como 10, 11 añitos. Las vestían con unos chores, como visten una niña, y se las encargaban a un viejito. Y el viejito por allá tocó las niñas. ¿Cuándo se le olvidó a usted que tienen naturaleza pecaminosa? ¿Quién le dijo a usted que por estar viejito ese hombre no participa de un mal? ¿Quién? O la hermanita, ay, que la veo, no quiere, pobrecita, tiene su mal. Y si no la ve usted consagrada al Señor, peor. Eso es un carbón que hierve, una estufa encendida. Es la vida en el Señor, hermanos. Es la vida en el Señor. Si usted está loco por casarse y llega mi príncipe azul montado en su caballo, mi hermana, mi hermano, usted está mirando donde no debe mirar. Su merced, lo primero que debe hacer es sanar su corazón. Después de una ruptura matrimonial, vienen heridas. Cuando nosotros traemos esas heridas y nos metemos en una segunda relación, ¿qué causamos? Daño. Viene la comparación. Usted compara esta sin decírselo con la que tenía. Compara. Por eso el Señor dice, no hagan eso, no hagan eso. Si usted está esperando una persona, órele al Señor. Mis hermanas fornicarias, entréguele esa vida al Señor primero, porque usted puede hacer mucho daño. Entréguele esa área al Señor, muera eso. Tome la decisión de que usted va a luchar. El Señor verá qué le da a usted, pero en cumplimiento de su palabra. ¿Me lo lleno? En cumplimiento de su palabra. Eso va para usted, si viene para mí, eso es el famosísimo boomerang de la palabra. Lo arrojo, pero tengo que estar pendiente porque Él se me devuelve. Y esto va para ustedes, y va para mí, y va para nuestros muchachos. Que ellos no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Que ellos aprendan a centrar sus emociones. Cuando consiguieron su novia, va a ser mi esposa. Y él va a caminar por la vida deleitándose en esa mujer. Cuando un hermano, eso me lo dijo una vez un pastor, una vez se estaba peleando un hermano con la esposa y le dijo, ¿esa fue la iglesia que usted escogió? Esa fue la iglesia que usted escogió. Su esposa es su cuerpo, usted es la cabeza, ella es la costilla. ¿Me están entendiendo? Entonces en el Señor solo hay divorcio por la infidelidad, fornicación o adulterio. Si un hermano creyente tiene conflictos en su casa, en su matrimonio, el apóstol le dice, sepárese, porque usted no está sujeto a un yugo, pero usted no se puede volver a casar. Y si siente la necesidad de tener una pareja, reconcíliese con su marido. No hay otra. En la iglesia no hay licencia para el mal. ¿Me están entendiendo? Ese es el punto. Yo tengo un corazón que necesita ser transformado en el Señor y tengo que entregarle mis pasiones, mis emociones. Cuando usted entra en el Señor, eso es lindo, porque usted comienza a ver que ya no hay un ejercicio ahí. Pero cuando nos salimos por momentos, vuelve otra vez a atacar ese león. Hay veces tocaba decirle a mamá, écheme naftalina a la comida, porque todos estamos vivos. Eso es lo que les dan por allá en el ejército. Todos estamos vivos. Pero si usted dedica sus pensamientos, su mente y su corazón al Señor, su merced va a descansar. Podrá tomar una elección de la persona que viene, escúcheme, hablando con su Señor. Estoy hablando a los solteros, a los que no tienen ninguna relación conyugal. Orará al Señor y Él le dará claridad. No antes de irse a meter, no a tratar de salir del problema, sino a tratar de hacer una relación clara y estable.
El hermano que está aquí sentado y la hermana dice, hermano, o sea que según sus palabras no puedo volver a rehacer mi vida. Según mis palabras, no, mejor, según las palabras de Dios, sí puede rehacer su vida, pero en el Señor, no con ningún otro hombre. Y ya es asunto suyo de entrar a hablar con él, y con ninguna otra mujer. ¿Me están entendiendo? Es difícil. Los discípulos dijeron, dura es esta palabra, Señor, ¿quién podrá? Bienaventurados los que caminan con su viejita al lado, aunque tienen congojas en la carne, pero saben que tienen algo ahí estando. No entiendo el hombre cristiano que teniendo su esposa sale a buscar. No entiendo. Me es una evidencia de un hombre falso, porque la Biblia me enseña eso. La Biblia nos enseña eso, que la esposa, como las hermanas, a no ser que usted estuviera en un estado de embriaguez todos los días, lo consideraría, pero estando cuerdos, sobrios, ir a cometer lo que vamos a cometer, eso no está bien delante del Señor. Así es que, mis hermanos, de ustedes dependen, porque usted puede tomar el consejo o no lo puede tomar, y me gustaría más bien que entrara en la batalla para que el Señor le manifieste su corazón, porque va enfermito y va enfermita, y si no sana va a tener un problema muy grave. Por eso la consejería entre parejas es algo muy delicado, muy delicado. No maltrate a su esposa, eso dice la Escritura. En Efesios dice, maridos, amen, respeten a sus mujeres, respétenlas. Cuando veo a veces asomo de irrespeto de las mujeres hacia los hombres, es porque veo que los hombres no están en su lugar. No están en su lugar. Porque donde fuera un hombre complaciente, amoroso, decisivo, tierno, ¿cómo sería su esposa? Igual. Es sabio para tomar decisiones, no es un bruto. Es sabio. Esto no está correcto delante del Señor. ¿Quién dijo? No coge la Biblia y la restriega. Todos tenemos un mal, todos tenemos que cambiar. Por eso lo que llamamos pecado lo llamamos. Y es culpa nuestra que tengamos hijos de fornicación. ¿No oyeron? Por eso los fariseos dijeron, Jesús, te equivocas, no somos hijos de fornicación. Y al Señor sí lo llamaron hijo de fornicación. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Yo sé que hay situaciones en la vida que son duras de arreglar, pero estos asuntos que el apóstol está diciendo acá es lo que tenemos que ver. Y el apóstol, ya termino, dice que es primordial para todos tener un autocontrol. Versículo 16. Del 10 al 16. Si una mujer tiene marido, leo desde el 13, que no sea creyente y ir consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esta es la mayor premisa para el resto. No puedo, dicen algunos, no puedo quedarme como estoy, yo necesito una compañera, un compañero, porque no he encontrado al compañero que viene declarándole su amor todos los días, y es el Señor. Ahí está el problema. En la iglesia no puede haber juegos, en la iglesia no puede haber juegos. Si usted tiene un caso apremiante, oramos al Señor, pero lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es: renuncie a esas pasiones sucias donde se metió. ¿Por qué las mujeres son manipuladoras? ¿Por qué? ¿Sí? Porque el hombre lo permite y es parte de su pecado. La mujer no tiene por qué manipular a su esposo. La mujer tiene que ayudar y amar a su esposo, aconsejarlo, ayudarle. Es importante esto.
Jesús dijo que el que se divorcia por razones inválidas y se casa con otro comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y si ella comete adulterio por mi culpa, todos estamos enfrascados en un problema. El Señor no lo pasa por alto. En Malaquías Él dice que aborrece el repudio. Cuando una persona venga y le diga, hermano, ¿me puedo separar? A no ser por causa de fornicación. Pero No se puede volver así. no se puede volver a casar. Tendrá que nunca haber cometido el pecado para juzgarlo. Correcto, eso se llama dureza del corazón, no reconocer el mal que viene dentro. Y todo esto es por la salud espiritual de la persona, que la persona camine en el Señor. Del versículo 17 al 24 habla sobre yugos. Dice el 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue alguno siendo incircunciso? Quédese así. Y si es circunciso o incircunciso, quédense como están. La circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, él repite esa frase muchas veces, quédese, órele al Señor, prima los mandamientos, entregue sus pasiones al Señor. Miren mis hermanos, si ustedes creen que porque viene una persona a su vida, un hombre o mujer, y tienen intimidad, sus problemas se le van a resolver, usted no está ni tibio. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Usted tiene que tener salud espiritual en el Señor, estar saludable, tener el corazón tranquilo, y así usted no va a tener tanta aflicción en la carne. O dígame los casados, si ustedes no tienen aflicción en la carne, los que conviven con su esposa. Si usted ama a su esposita y ve las de afuera y dicen, no siento nada. Sí, claro. Y suena gracioso, pero eso lo vemos en el diario vivir. Es en el diario vivir. Es donde viene la frustración, donde viene el dolor, donde viene el desamor, donde yo hablo aquí de la dureza del corazón y luego sorprendo a mi esposa con otro. Y ahí es donde me gusta pararme, ahí es donde me gusta ver. A mí me gusta ver esos agresivos. Cuando usted vio que su esposa fue mancillada, la tocaron, se acostaron con ella y el Señor le dice, perdónela. Ahí es donde los veo. Veo cómo se revuelquen, se retuerzan, quieren quemar la Biblia, quieren escupir a Dios, quieren hacer todo lo malo. Pero en el momento de tranquilidad digo, no tengan dureza de corazón. No, mi hermano, es ahí donde usted verdaderamente es probado. O usted, hermanita, cuando vio que su esposo estaba enredado por allá con otra, se lo cogieron, se lo abrazaron. ¿Qué muestra usted en su corazón? ¿Ve por qué es tan importante la lucha en nosotros? Es muy importante, porque allá es donde entramos todos, se hace campo de batalla. El hombre dice, no, yo doy gloria a Dios porque mi esposita me perdonó. Correcto, muy bien. Ahora esperemos a que su esposa lo haga, a ver cómo reacciona usted. Es un ejemplo, yo no estoy mandando a hacer eso, sino que es un ejemplo, el corazón, ¿dónde está parado? ¿Verdad usted perdona? ¿De verdad usted perdona? Por eso, vuelvo otra vez, las palabras que son tantas y tan delicadas, el corazón tiene que ser transformado, hermanos, tiene que ser transformado. Debe haber un perdón legítimo, genuino. ¿Por qué usted perdona a las personas, entre comillas, y cuando hay una discusión vuelve y se lo saca a la cara? Su merced sabe lo que es perdón, pero uso la palabra perdón y cojo la Biblia y me muevo por la Biblia, como lo hicieron los fariseos. ¿Es lícito repudiar? Ellos no dijeron Deuteronomio 24:1, Señor, porque no había Deuteronomio 24:1, sino porque Moisés lo permitió entonces. Vienen a probarlo con la misma escritura y el Señor les dice, por la dureza del corazón. ¿Y puede un creyente tener dureza en el corazón? Cuando Cristo lo ha venido transformando, tiene que tener una nueva naturaleza.
Mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos, porque le estamos haciendo daño a los que están al lado nuestro. Y más si es en la casa, si son mis hijos o son mis hijas o son mis nietos. Nada de dureza en el corazón. Así como llegaste, te quedas. El matrimonio no es malo a los ojos de Dios y la soltería tiene su ventaja, dice del versículo 25 al 35. El versículo 36 al 38, Pablo habla de las cuestiones culturales. Vamos a leerlo. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, porque la entrega al Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Esto nos duele muchísimo a todos. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será, al juicio de Pablo, de un hombre recto, de un hombre con corazón transformado. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y el apóstol quiere que nosotros salgamos de todas estas afrentas. Por donde quiera que corte su merced en la Escritura, va a ver que Dios trata al corazón del hombre. Alguno preguntará si el repudio no es de Dios, porque Dios le dio carta de divorcio a Israel. ¿Por qué se la dio? ¿Porque él quería? Porque se acercó muchas veces al pueblo y el pueblo lo rechazó. Porque la mujer, en semejante caso, como dice Pablo, nunca quiso estar con él. Y el Señor le dijo: ¿quieres correr tras tus amantes? Toma la carta. Me duele el corazón porque te he amado. Te di mi vino, te di mi aceite, todo te lo he dado. Y tú vas y agradeces a los hombres de otras naciones lo que yo te he dado. Pisoteas mi corazón. Toma la carta, ve, recréate en lo que quieres. Yo no quiero separarme, pero te la doy para que vivas en tus fornicaciones. Entender el corazón del Señor a través de la Escritura es muy importante, muy, para no ir a ser. Les comentaba, tengo un conocido que lleva como 6, 7 matrimonios. ¿Cuál es la ley que le prima a él? ¿Cuál? Si el divorcio no es bien delante del Señor, no es bien. ¿Qué es lo que él mira? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Un papel? ¿No está mirando la esencia del matrimonio, que es espiritual? Como lo dijimos, es una costilla arrancada pero que vuelve y se mete. Como cuando el Señor sale, el verbo sale de Dios, pero vuelve a Dios. La unidad de lo que Dios quiere que entendamos en el Espíritu. Mis hermanos, yo sé que lo que he hablado en esta mañana es un poco difícil. La viuda en Israel no podía volverse a casar, tenía que servir en el tabernáculo. Una viuda aquí, en el nuevo pacto, en la iglesia, tiene el derecho de volverse a casar si es joven. Pero sería mejor si sirviera de lleno al Señor, lo dice. La mujer casada está ligada por la ley al marido mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería si quedare así. Si usted es viuda joven, buenas nuevas. Matrimonio. Pero si hubo un problema de fornicación y adulterio, es mejor que solucione esa situación en su vida para que el Señor. Mire, nuestra mente es sabia. No, esta persona me lo cometió a mí, entonces ya tengo la causal para volver a correr. La mente es sabia en el pecado, pero el Señor atrapa todo pensamiento. El Señor atrapa todo pensamiento.
Yo sé que luchamos con nuestras pasiones, ¿por qué? Porque somos carnales vendidos al pecado. Porque miro y me recreo en lo que no es. ¿Quién de ustedes, estudiando la palabra del Señor, metido en comunión, está pensando en otras cosas? Nunca, nunca. Es solo cuando salimos y comenzamos a dejarnos permear, porque lo permitimos, somos nosotros, nadie más. Usted comienza a mirar lo que no debe mirar, se deja permear. Y es necesario que nosotros aprendamos a limpiarnos en el Señor. Les he dicho, limpie su mente. Cuando les hablo a los que permanecen metidos en Facebook, su mente va a estar sucia está su mente ahí. Usted mira el uno que dijo, el otro que... ¿A usted qué le interesa eso? ¿A usted qué le interesa? ¿O es que son debates bíblicos donde su merced trata de darle claridad? Cuidado, hay muchas cosas que nos contaminan sin darnos cuenta. Mucho cuidado con esas cosas. El chistecito malsano, una cosa, otra. Decimos, no, es que estamos en la vida y tampoco me va a volver mojigato. No, usted puede tener alegría en el Señor y en su corazón, sin necesidad de contaminarse. Lo que le estoy hablando es ayudándole a su corazón. Job dijo, he hecho pacto con mis ojos. Y cuando le hacen un cuestionamiento dice, ¿cuándo me vieron a mí codiciar una doncella? ¿Cuándo me vieron a mí buscando otra mujer? Él lo dice, porque él hizo un pacto consigo mismo. No hay sufrimiento. A ver, ¿ustedes han probado el Marañón? Los que no lo han probado, no les apetece. ¿Me entienden? No me quería meter en ningún vicio. La persona que ha probado un vicio, le cuesta muchísimo soltarse. ¿Me están entendiendo? Cualquiera que sea el vicio de lo que usted quiera, no sé ni cómo describirse, pero cuesta mucho salir de ahí. Y es importante, y el Señor nos dice, es necesario limpiar y renovar la mente. ¿Cómo quiere mi querido esposo que lo mire su esposa? ¿Como un hombre de Dios? Trabaje en eso. ¿Cómo quiere ver usted a su esposa, querido hombre? ¿Como una mujer de Dios? Trabaje en eso. Así como el Señor se entregó por la iglesia para purificarla. Amor, esa no es la manera de hablar. Mami, los problemas, los conflictos. Mi hermano, si usted tiene conflictos en su casa y quiere botar todo a la basura, ¿dónde está su sabiduría? Usted debe ser el hombre que se para y dice, no, esto lo tenemos que solucionar, mi vida. ¿Cómo así que nos vamos a enfrascar acá? ¿O es que el Señor no está con nosotros? Pero no, me voy, se acaba, se tira todo esto. Ya no, ¿por qué? ¿Por qué? La sabiduría tiene que estar ahí, siempre. Cuando los problemas están duros en la casa, pues yo me voy. ¿Y para dónde va? ¿Es su decisión clara, sabia, diáfana? O la esposa, váyase, en el mejor de los términos. ¿Por qué? ¿Por qué despide a su esposo de su casa? ¿El Señor te ha dicho eso? Estamos en la iglesia aprendiendo del Señor, amén. Cuando en estos días vengan a sus trabajos o a sus quehaceres diarios y alguien venga a preguntarle, porque les van a venir a preguntar, ya saben lo que es el matrimonio y la riqueza de ella y lo bonito que es. La gente tiene miedo. Los que viven en unión libre, un ejemplo, que no hay unión libre, es una palabra oxímoron. Las personas que llevan así rejuntaditos, que para mí es matrimonio, llevan 20, 30 años, no le dice, cásense. No. Le tienen miedo. Yo crecí con eso de mamá. Mamá veía a mi abuelo las golpizas que le daba en el campo. Y ella creció con miedo del matrimonio. Y ella dijo, para mí el matrimonio es una maldición. Yo no quiero eso. Viviré con un hombre, pero no me voy a casar jamás. Por esos malos ejemplos. Malos ejemplos. Algunos en nuestra cultura venimos de padres que tuvieron 3, 4, 5 hogares. Hijos regados por todo lado.
¿Usted sabe lo que es sanar eso? Eso es un conflicto, hermanos, eso es un conflicto. Pero debemos entrar en el Señor con la sabiduría de Él a restaurar, a reparar, a arreglar, no a dañar. En la iglesia nadie está llamado a separarse, a no ser que tengan una tensión muy fuerte, pero es para darse un tiempo en el Señor y luego tienen que volver a juntarse. No se pueden separar para buscar otras parejas porque no es del Señor. Y lo acabamos de ver. Digan lo que digan los pastores, interpreten como quieran la Biblia. Hoy usted lo leyó. Hoy usted lo leyó. Recuérdenlo. Esto viene también para mí. No es fácil. No es fácil. Pero tengo que aprender. Se le hacía el planteamiento a un varón que Díaz, de si llegaba una persona muy linda a la iglesia del Señor, es un hombre separado. Si venía una persona muy linda del Señor, renovada, restaurada, que si él no se daría el tiempo para volverse a casar. Y el varón les contestó y me pareció muy sabio. Dijo, si es una mujer virgen, no puedo tocarla. ¿Por qué? Porque pertenece a algún varón. Si es una mujer ya con un pasado, y sé que trae su pasado, prefiero perdonar a mi ex esposa sus pecados y caminar con ella, si he de perdonarle a esta sus pecados. Es sabernos parar donde nos tenemos que parar. Es el orgullo el que no nos deja ir a restaurar. Es el orgullo. ¿Y el orgullo de quién es? Es diabólico. El que traemos nosotros es diabólico. Tenemos que buscar restauraciones y reparar las cosas que hemos hecho mal. Me tomé un poquito más de tiempo, pero quiero que esto quede claro. De pronto cuando volvamos a Efesios, vamos a mirar otra vez el matrimonio. Pero honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y fornicarios juzgará el Señor o los ayudará. Cierren sus ojos, vamos a orar.